BMW tardó 100 años en perfeccionar su motor Boxer. Mi principal queja con BMW era sobre las fuertes vibraciones que no aparecían en altas revoluciones, sino cuando el motor trabajaba en su rango de operación. Los periodistas no dijeron una palabra al respecto, pero si lees sus nuevas reseñas, las mismas personas mencionan que la 1250 GS tenía problemas con las vibraciones. Vaya sorpresa, no me malinterpretes. Puedo vivir con las vibraciones, por ejemplo, al manejar motocicletas de motocross o motocicletas ligeras de aventura versátiles o motocicletas económicas para principiantes. Puedo entender por qué debería tolerarlo. Pero cuando hablamos de Ley GS, que es más una motocicleta de turismo orientada a pavimento que a tierra, y que cuesta mucho dinero, en mi opinión, deberíamos tener un requisito básico de mayor comodidad, y no cumple con su función principal adecuadamente. Cuando la conduces a velocidades legales de autopista en sexta marcha, sientes que constantemente te golpea las manos. Y la pregunta es, ¿por qué deberías tolerarlo sabiendo que sus competidores no hacen eso? Así que con la 1300 GS puedes olvidarte de las vibraciones. Primero, puedes conducir a las mismas velocidades a menores revoluciones gracias al aumento de potencia, incluso si la velocidad es decente. No hay vibraciones. Sí, hay un poco de sacudidas al ralentí, pero cuando está en movimiento es una moto completamente normal. No piensas en vibraciones. Las vibraciones no son significativas ni en las manos ni en las piernas, incluso sin las bandas de goma en las estriberas. Así que no se trata solo de la modificación en el montaje del manillar. Puede que sientas algo si presionas el tanque con las rodillas, pero no es un problema. Siempre puedes conseguir almohadillas de goma de todos modos. Comparándola con la competencia, el motor no es tan suave como el V4 de la Multistrada, pero también hay una gran diferencia con la KTM 1290, que ahora se mantiene como la única motocicleta en su clase con problemas evidentes de vibraciones. En segundo lugar, si solo hablamos de la 1250 GS sin considerar generaciones anteriores, no podemos decir que la motocicleta tenga un rendimiento estable a bajas revoluciones. Tiende a calarse a bajas revoluciones, cosa que no sucede con la 1300. Puedes soltar el embrague a 1500 RPM y disfrutar de su suavidad. La Tiger podía hacerlo, y ahora la GS también. No es que fuera un gran problema, pero cuando tu motor es suave y estable a bajas revoluciones, es mucho más cómodo desplazarse en el tráfico gracias a su elasticidad, o balancear las revoluciones más bajas posibles al atravesar lodo húmedo para no tener que reducir de marcha, etc. Y ahora no solo es posible, sino que se ha vuelto tan bueno como las mejores motocicletas. Además, ganó un poco más de potencia al volverse más ligera. Aún así, sigue siendo la motocicleta de aventura más débil por encima de los 1100 cc hasta que llegue la Moto Morini china. Pero ese aumento en la relación peso-potencia se nota. No diría que la 1250 carece de potencia ni nada, pero a veces su respuesta se siente como si pudiera ser más rápida, a diferencia de la 1300. Por cierto, aunque la 1300 tiene mayor cilindrada, la carrera incluso se redujo, aumentando solo el diámetro. Ahora la moto es similar a la KTM en términos de geometría del cilindro, aunque ciertamente perdería una carrera de arrancones con revoluciones altas contra la Multistrada o la 1290. Y la R1300 GS nunca igualará el miedo y la locura que sientes con la S1000XR y la Multistrada UE4, especialmente la versión Pikes Peak. Si estás acostumbrado a potentes motores de 4 cilindros, es posible que no te guste el nuevo Boxer. Por otro lado, la Multistrada o la XR no tienen ese empuje en bajos como la GS, así que es una especie de compromiso. Los motores de 4 cilindros te ofrecen una aceleración estable y sintética, mientras que la 1300 GS prefiere los arranques cortos. El Quick Shifter ahora funciona mucho mejor. En la 1250G no resistía ninguna crítica. Quiero decir, si has estado conduciendo solo motocicletas BMW en una isla desierta toda tu vida, puede que no lo sientas mal, pero era simplemente incomparable con los Quick Shifters de la Multistrada OAK4 o la Tiger 1200. El nuevo aún no es perfecto y no iguala a sus competidores, pero al menos ya no es tan malo. Tampoco tengo quejas sobre la caja de cambios y el embrague. En resumen, el motor es bueno, así que no puedo esperar a ver la nueva RT.
Es una gran motocicleta con su motor como la mayor falla. No soy un gran fanático de la suspensión Telelever y Parlever de BMW, por decirlo menos. Quiero decir, es una gran suspensión para pavimento, pero en terrenos de tierra cualquier motocicleta de aventura con el mismo recorrido de rueda de 200 milímetros se desempeña mejor. Y si no vamos a andar en tierra, ¿por qué necesitaríamos este recorrido tan largo en absoluto? Hay muchas suspensiones versátiles y en general excelentes con recorridos alrededor de 170 milímetros en el mercado. Y BMW misma llama a la GS una enduro de turismo en su sitio web. También tenía una queja sobre la durabilidad del basculante de la GS. BMW en un momento abandonó las abrazaderas, haciendo que una bota de goma se sostuviera en las ranuras. Existía un riesgo significativo de que la bota de goma no se mantuviera lo suficientemente apretada y la humedad, al no tener otras formas de escapar, entrará directamente en el basculante, oxidándose. Desde finales de 2021 han implementado una válvula adicional en la parte inferior del basculante y en 2022 hubo una gran campaña de retiro con reemplazo de ejes oxidados y perforación masiva de agujeros en los basculantes de todas las motocicletas R1200, LCE y R1250. Así que han solucionado completamente este problema en la nueva GS, pero lo hicieron haciendo que el cardán sea desechable y simplemente agregaron una nueva línea al programa de mantenimiento. La nueva GS necesita el reemplazo del cardán cada 80.000 kilómetros, solo para comparar, mientras que un típico eje de transmisión de las marcas japonesas solo requiere que su aceite se cambie una vez cada 3 años. En fin, hablemos de la suspensión. La suspensión de las GS anteriores funcionaba sin quejas cuando estaba en pavimento, aunque encuentro su versión más larga en los modelos Rally y Adventure más blanda. Pero la suspensión semiactiva de longitud básica combinada con la corta distancia entre ejes y el ultracorto avance hizo de la GS la cazadora de cañones más afilada de su clase, pura diversión. Por cierto, la 1300 tiene un avance más largo porque la rueda se ha movido hacia adelante, así que ahora su avance es mediocre. Creo que la hace más estable en las aceleraciones, considerando que la moto tiene un motor más potente. No obstante, la moto sigue siendo increíble en los cañones y al maniobrar a bajas velocidades. No tengo quejas sobre el manejo. La suspensión también se mejoró y no se trata solo del nuevo hardware, sino del software también. Por ejemplo, anteriormente solo tenían algunas opciones de amortiguación de suspensión para cada modo de conducción. Ahora cada configuración de suspensión se puede ajustar para ser un poco más suave o más dura. Por supuesto, casi todo el tiempo la conduje en el modo más duro más 2. Se siente como el modo más suave en las motocicletas deportivas de turismo. Para ser honesto, en esta configuración la suspensión es lo suficientemente rígida, pero aún maneja los baches comunes de la carretera, por lo que no tuve deseos de cambiarla. Pero siempre puedes suavizarla si quieres. Lo intenté, así que se movió arriba y abajo, pero no hay caminos tan rotos en España, así que no estoy seguro de dónde podría disfrutarlo. A muchas personas les gusta, sin embargo. Así que en general me gusta esta suspensión si manejas en pavimento. ¿Tiene algún defecto? No me gustó cuando la usé en tierra. En ondas más suaves funciona bien, pero al pasar sobre piedras más grandes en baches cuadrados, te golpea fuerte. ¿Sabes a lo que me refiero? Uno de esos agujeros donde tu soporte para el teléfono se gira alrededor del manillar. Aquí estoy manejando la versión Trophy con llantas de radios y puedes simplemente saltar por estas escaleras, lo cual es más efectivo y, por supuesto, más divertido. Pero cuando saltas incluso 30 centímetros hacia abajo, la GS deja claro que tiene una suspensión especial y un tren de transmisión pesado, así que tuve que evitar cualquier salto y pasar cuidadosamente sobre los baches. Lo mismo sucede al golpear una pequeña piedra de 7 centímetros a una velocidad decente. Es difícil explicarlo en video, pero podría venir aquí de nuevo con una moto más pesada y con suspensión convencional también con cadena para demostrar en video lo mucho mejor que debería manejar el mismo terreno. Un buen ejemplo es la nueva Africa Twin Adventure Sports, que es más pesada, tiene los mismos tamaños de llantas, el mismo despeje del suelo y recorridos de suspensión similares. Mi experiencia me dice que se sentirá mucho más refinada y suave aquí. Manejar la GS aquí es como poner ruedas en un piano de cola y empujarlo escaleras abajo.
Acepto que la analogía es exagerada. Los pianos de cola en realidad ruedan más suave. Al principio pensé que la suspensión estaba en modo dinámico, pero no era así, porque cuando cambias el modo de manejo a enduro, el modo de suspensión también cambia, así que los ajustes estaban bien. Además, manejé la moto en modo enduro y con el ajuste de precarga más alto para experimentar con diferentes configuraciones de amortiguación. Tampoco era un problema de peso, porque la KTM 1290 SAS pesa más o menos lo mismo, pero salta justo como debe. Así que la GS simplemente no compite con la 1290 o la Africa Twin en tierra, no tiene la misma diversión. Sin embargo, la gran mayoría de los compradores de la GS no lo necesitan. Solo quiero evitar que creas a esos críticos que exageran diciendo que la GS casi puede competir con la Tenere, porque no es así. ¿Puedes recorrer algunos senderos a 10 a 20 kilómetros por hora? Claro, sin problemas. ¿Deberías tomar estos senderos durante todo el fin de semana? No, no deberías. Y, lo más importante, considerando cuánto cuesta, podrías comprar una moto doble propósito si te abstienes de comprar un par de extras para la EGS, lo cual te proporcionaría una diversión incomparablemente mayor. La ergonomía no tiene quejas. Me parece que tiene un perfil más estrecho que la 1250 GSL, así que cuando manejas de pie se siente bien. Sientes que es una motocicleta de 1300, pero no una doble propósito delgada, aunque sigue siendo mejor que la 1250. Y tampoco tengo quejas sobre su manejo en caminos sin pavimentar, es muy ágil. La única desventaja es su suspensión especial. Hay una suspensión más deportiva disponible que es alrededor de un 10% más larga, pero recordando mi experiencia con la generación 1250, donde la suspensión más larga se usó en las versiones Rally y Adventure, no recomiendo comprarla, porque la suspensión más larga en la 1250 empeoró notablemente el manejo en caminos sinuosos, mientras que no cambió mucho en el manejo fuera de carretera. Sí, es un poco más suave, pero el problema no era que fuera demasiado corta. El problema es que sigue siendo un diseño telelever. Por ejemplo, la Tenere tiene casi el mismo recorrido de ruedas con una suspensión económica, pero hay una gran diferencia en cómo maneja los baches fuera de carretera en comparación con la GS. Por cierto, es bueno que BMW no haya puesto la suspensión más larga en la versión Off-Road Trophy y haya combinado la versión estándar con llantas de radios. En mi opinión, esta es la mejor combinación. Pagar este precio por una motocicleta para usarla fuera de carretera es muy controversial. Mientras que la suspensión de serie es suficiente para tomar senderos ocasionales, además de que tener llantas de radios disminuye el riesgo de doblar los rines al golpear baches. Así que aquí BMW lo hizo bien. Puedes obtener una multistrada con llantas de radios también, pero es demasiado elegante como para que la gente tome el riesgo de rayarla mientras maneja fuera de carretera. La Tiger 1200 GT, a diferencia de su generación anterior, no tiene llantas de radios disponibles, ni siquiera como un extra pagado, y no puedo imaginar a una persona que necesite la versión Rally. La KTM no alcanza el nivel de confort de la GS, así que resulta que si quieres poseer una motocicleta de aventura potente y de alta gama, capaz de recorrer cañones mientras tienes llantas de radios por si acaso, la GS no tiene mucha competencia. Todo viene con sus compensaciones. Otra desventaja de la 1250 GS era la altura de su asiento, y muchas personas compraban la versión Adventure, cuya altura era inadecuada y similar a la de motos puramente off-road. No podía entender por qué la gente elegía sufrir cuando había muchas motos crossover decentes que eran significativamente más bajas. Sé que hay trucos para bajarla con el asiento y la suspensión, pero primero, la suspensión de serie en la GS ya no era del gusto de todos, y el asiento tenía un nivel de confort mediocre, así que al bajarlo empeorabas las cosas. Segundo, los competidores también tenían opciones de reducción de altura. En teoría, la 1300 GSL tiene los mismos números, pero primero, para mí se siente como si se hubiera estrechado en la parte delantera, por lo que es más fácil llegar al suelo. Segundo, tiene control de altura adaptativo. BMW no inventó esta característica. Fue introducida por la Pan America, pero no estaba tan refinada, porque la motocicleta solo bajaba después de detenerse. Luego la multistrada obtuvo la misma característica, pero por supuesto lo hicieron a su manera, larga historia. En general, al hablar de la 1300 GS, es difícil no pensar en la multistrada.
porque los Simpson ya lo hicieron. Te recuerdo que la Multistrada Humber 4 se lanzó en 2021 y tenía un montón de tecnologías que ahora son elogiadas por los críticos en la GS. De hecho, la razón por la cual la Ducati ha sido la mejor motocicleta de aventura de tamaño completo durante 3 años es porque BMW se quedó vendiendo la misma motocicleta por más de 10 años seguidos. Volviendo al control de altura, la GS puede bajarse 3 centímetros. Esta característica se activará automáticamente para los modos de manejo seleccionados. Va a bajar la altura de antemano a velocidades inferiores a 25 km por hora y la elevará de nuevo cuando hayas acelerado lo suficiente. Estoy describiendo estos detalles para que entiendas que la altura del asiento es en realidad de 820 milímetros cuando la moto está parada. El despeje del suelo en la nueva generación se ha incrementado ligeramente. He medido 220 milímetros, lo mismo que en la anterior GS Adventure, así que incluso si la configuras en el ajuste más bajo, tendrás 190 milímetros, lo cual es suficiente para pasar sobre baches típicos. Pero si pasas sobre rocas, rápidamente llevando la suspensión a sus límites, la moto va a golpear la parte inferior antes de lo que esperas. Lo que me gustó es que cuando seleccionas, por ejemplo, el modo Enduro, puedes establecer la altura máxima y mínima para que la parte inferior de la motocicleta no toque el suelo. Presionas el botón y la moto se vuelve más alta. Lo contrario también es cierto, puedes hacer que la moto permanezca baja todo el tiempo en el modo seleccionado. Esto hace que la GS sea una buena opción para personas de piernas cortas ahora. Ya no tienes que luchar con ella tanto como con la 1200 y la 1250 anteriores. Y no olvidemos que la motocicleta pasó de ser la más pesada de su clase a ser la más ligera, al menos en teoría. Hay un truco cuando deja de ser la más ligera después de que agregas todos los extras que sus competidores tienen de fábrica, pero es difícil negar que la nueva generación de la GS es más ligera que la anterior. No se siente tan ágil como las motocicletas de tamaño medio, tal vez solo si la comparas con sus rivales de China, pero considerando su característica de ajuste de altura y la forma del asiento, no se siente tan pesada como su predecesora. Eso es un hecho. El modelo 1300 cuenta con un ajuste eléctrico del parabrisas. Además, cuando apagas el encendido, el parabrisas baja automáticamente. No tiene mucho sentido, pero se ve llamativo, así que podrías querer acelerar un par de veces antes de apagarla para que todos noten que tienes un juguete nuevo y reluciente. Bromas aparte, BMW finalmente puso un parabrisas de serie decente. Diría que la nueva 1300 GS tiene un parabrisas de serie mejor que muchas opciones del mercado de accesorios para la 1250. Será impecable para la mayoría de las personas. Como es de esperarse, no cubre completamente a los conductores muy altos si quieren andar con la visera abierta y sin gafas. Así que podrían tolerarlo aunque sientan algo de viento, pero no recibirán ráfagas directas en los ojos. No sentí ninguna vibración del viento y la moto seguía estable, yendo a unos 200 km por hora, así que solo usé la posición más alta del parabrisas. No había razón para bajarlo. Puedes ajustar la distancia con el vehículo de enfrente en el control de crucero activo. La distancia también depende de tu velocidad, así que recuerda que lo estoy diciendo en segundos en lugar de metros. La distancia más cercana en la GS es más o menos la posición media en la Multistrada. Es útil, por ejemplo, en modo ciudad en una Ducati, así te mantienes lo más cerca posible y nadie quiere meterse en tu espacio pensando que el tráfico lo causó el maldito motociclista y luego aumentan su distancia de seguridad cuando el tráfico pasa a ser en carretera. Dado que la GS se mantiene muy lejos, las otras opciones de distancia podrían ser útiles solo cuando esté lloviendo. Incluso con las opciones de distancia más cercana al andar por las vías de circunvalación, otros conductores a menudo se meten en tu espacio. También noté que cuando vas en el carril izquierdo, la gente no te cede el paso hasta que reduces la distancia con el acelerador. El radar es muy útil en dos casos. Cuando estás conduciendo por una vía de circunvalación de la ciudad donde la gente usualmente no filtra el tráfico y es uniforme. El tráfico podría tener movimientos en acordeón, pero el radar ayuda. Segundo, el mejor caso es el típico tráfico pesado en un camino de montaña con una línea sólida y la velocidad sube y baja. El control de crucero activo reduce notablemente el nivel de estrés y concentración causados por el tráfico. La motocicleta prácticamente se conduce sola.
Además, creo que los propietarios de motos de gama alta también tienen autos con esta función, y es conveniente cuando los vehículos tienen un comportamiento similar. Para muchos, el control de crucero activo es una característica realmente útil para probar. También te recuerdo que está disponible en la KTM 1290 en su versión más económica y en la Multistrada 4 desde 2021, solo para que no olvides quién estaba una generación detrás de la competencia. La monitorización de punto ciego tampoco es una tecnología de punta, y siendo honesto, BMW tiene la peor implementación que he visto. Es decir, funciona igual que en la competencia, pero el triángulo en sí es tan pequeño que simplemente no lo ves lo suficiente al atardecer o cuando hay faros de luz amarilla detrás de ti. Tienes que mirar directamente al espejo para verlo, pero no siempre puedes notarlo con tu visión lateral. En la Multistrada o la Tiger, estos indicadores están ubicados en los lados de los espejos. Entonces, sin importar qué haya en el espejo, aún notas el cambio de color de contraste y los indicadores en sí son más grandes. Sin mencionar que la Multistrada, o especialmente la Tiger, tienen una visibilidad de espejos retrovisores excelente, mientras que en la BMW eran y siguen siendo malos. Rara vez hablo de los espejos porque es una parte económica de mejorar, pero aquí tenemos espejos con LED. Creo que tarde o temprano deberían estar disponibles opciones del mercado de accesorios. Y por supuesto hicieron que dejar caer la moto sea más costoso. Para hacerla más cara, pusieron las señales de giro en los protectores de manos, incluso en la versión Trophy. De hecho, si compras el paquete de protección extra Enduro, obtendrás luces de giro convencionales y protectores de manos simples. Por cierto, hablando de los famosos paquetes, todo mi entusiasmo mencionado anteriormente debe tomarse con cautela, considerando que la nueva GS con todas las características necesarias te costará alrededor de 28.000 a 29.000 euros en Europa. Eso es antes de los estuches, el asiento de confort, el carbono, pinturas exclusivas y así sucesivamente. Los 21.000 euros anunciados son para la moto básica con un control de crucero simple. Para comparar, una KTM 1290 SI-S estándar es más cara y ya incluye el radar, la suspensión semiactiva y un soporte central. Recordando la generación 1250, la suspensión básica no electrónica no vale la pena considerar porque es mucho peor que la electrónica. Comparando paquetes similares bien equipados, la KTM es de 5 a 6.000 euros más barata, lo cual es el costo de una nueva motocicleta doble propósito. La Tiger 1200 GT Pro es de 4 a 5.000 euros más barata. La Ducati con los mismos extras es alrededor de 2.000 euros más cara. En general es importante entender que la GS, tal como la estoy mostrando ahora, es una de las motocicletas de aventura más caras del mercado. Y también podrías recordar que por 16.000 euros podrías obtener una Tiger 900 GT Pro bien equipada, la cual ofrece un nivel de comodidad y ergonomía similar al de la GSK. En la mente de muchas personas, las motos 1200 automáticamente se vuelven más cómodas, pero ese no es el caso. Si comparamos el triángulo de puntos entre las estriberas, el asiento y el manillar, la Tiger 900 tiene más o menos las mismas distancias, así como una protección contra el viento similar. La Triumph tiene un parabrisas insignificativamente más estrecho, mientras que la BMW tiene un problema notable cuando el flujo de viento desde la parte superior de los cilindros golpea tus rodillas, haciendo que se adormezcan con alguna protección de rodillas, lo cual no sucede en la Triumph. Es un hecho que, debido a la aerodinámica específica, las rodilleras son empujadas hacia tus rodillas, por lo que se cansan después de un largo viaje en la carretera, a diferencia de montar en otras competidoras de gama alta. Lo más probable es que no sea un problema en la GS Adventure, pero podrías probar con diferentes rodilleras para resolver el problema. La comodidad del asiento es promedio en comparación con otras motocicletas de aventura premium. Es cómodo, pero aún está lejos de los asientos de serie en las Tigers. Quiero decir, puedes esperar que la GS sea una motocicleta cómoda, pero está lejos de ser la más cómoda. Y todavía no alcanza el nivel de comodidad de la Multistrada, o quizás de una Super Tenere de 100 años. Pero la 1300 GS está mucho más cerca de lo que estaba la 1250, haciendo que la diferencia ya no sea tan crítica. Hablemos también de otras desventajas de la nueva GS.
La antigua 1250 ya tenía un tamaño de tanque más pequeño considerando la cilindrada del motor, y ahora el consumo aumentó un poco, mientras que el tanque se redujo 1 litro más. Así que es el tanque más pequeño entre las motocicletas de aventura, con más de 1100 cc de cilindrada. Todo por el bien del compartimento para el teléfono. Por una vez es de tamaño normal para un teléfono grande, pero no es utilizable cuando el manillar está bloqueado, aunque aún es accesible para robar el teléfono. Bien hecho, ¿qué puedo decir? La capacidad reducida del tanque solía resolverse con la versión Adventure, que es demasiado diferente. El consumo es promedio para la clase, pero personalmente me canso de ir a la gasolinera cada 200 kilómetros. Otra gran desventaja son sus interfaces. La lógica del multirrueda y la pantalla del tablero sigue siendo un dolor de cabeza desde su lanzamiento. La mayor incongruencia es el propio multirrueda, que en realidad no tiene mucho sentido y solo es útil cuando se utiliza el navegador BMW o la aplicación de navegación para smartphones de BMW. Y debido al multirrueda, el interruptor de las direccionales está más lejos del agarre que en otras motocicletas, lo que hace que su uso con el embrague desacoplado sea muy incómodo. Un dato interesante es que todos los competidores han cambiado la generación de sus interfaces de pantalla en los últimos 3 años, corrigiendo versiones anteriores, mientras que BMW sigue con la misma interfaz controversial desde que se lanzó, sin cambios. La 1300 GS tiene muchas funciones nuevas, por lo que tuvieron que colocarlas de alguna manera en la misma interfaz. Es incómodo y engorroso. A menudo tienes que presionar diferentes botones del interruptor izquierdo, que está alejado de tu pulgar debido al multirrueda, y aún así es la única motocicleta Adventure insignia que no tiene botones retroiluminados. Las interfaces de BMW siguen la filosofía de que todo está preestablecido con opciones mínimas de personalización. Yo prefiero el enfoque de Ducati, donde puedes configurar una gran cantidad de parámetros a tu gusto en cualquier modo. La pantalla principal de BMW es pobre. Por ejemplo, no puedes ver la autonomía y el consumo o cualquier otro par de parámetros, solo un parámetro a la vez. La pantalla no te muestra los ajustes elegidos, por ejemplo, qué configuraciones de suspensión están establecidas, qué configuración de control de tracción y así sucesivamente. Hay mucho espacio para eso en otras motocicletas de la misma categoría. Sé que no es un factor decisivo, pero tenía que mencionarlo. Así que aquí están mis pensamientos finales. Me gusta la nueva GS, pero no la idealizo. Tiene una serie de tareas que cumple bien, pero no es todopoderosa. Hay más mitos sobre la GS que verdades sólidas. Por un lado, no es la moto ideal para viajar por caminos de tierra, incluso en comparación con otras grandes motocicletas de aventura como la 1290 o la Africa Twin, por no mencionar las motos menos pesadas. Por otro lado, no es para aquellos que sienten la necesidad de velocidad. Es lo suficientemente rápida, pero no te da la sensación de una Sport Tourer de 4 cilindros. La GS siempre ha sido algo intermedio, pero le faltaba comodidad. La nueva versión es casi siempre un poco más equilibrada que la 1290 y la Multistrada. Las cosas son un poco más complicadas al compararla con la Tiger 1200, que merece una conversación aparte. Y lo más importante, cuando me encontraba con una 1250 nueva en la carretera, sentía un poco de lástima porque este tipo podría obtener una mejor moto por el precio. Ahora, cuando veo la 1300 GS, me siento feliz por el dueño porque maneja una moto buena y bien equilibrada.